trataremos de hablar un poco de la palabra del Señor. Bien. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Le dije que prefiero el papel, así que confío más en mi Biblia que en el computador. Primera de Juan capítulo 4, verso 18. Dice así, Primera de Juan capítulo 4, verso 18. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a leer el verso 19 también. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Voy a tratar de hacerlo más breve, a pesar de que siempre decimos lo mismo. Nos extendemos, pero tenemos Santa Cena y después hay predicación también en la plaza. Bueno, hermanos, quería, ayudados del Señor, esta mañana que reflexionáramos acerca de un tema respecto al temor. Indudablemente, Primera de Juan nos está hablando de Dios es amor y del Espíritu de Dios también que han de recibir los creyentes, y de este amor bendito que perfecciona los corazones. La vida del creyente no es perfeccionada por 4 pasos, 5 pasos para ser mejor cristiano, sino porque el amor del Señor ha entrado en su corazón y ha hecho una nueva criatura a esa persona, a ese ser que era vil, era menospreciado del mundo, pero el Señor con su amor lo transformó, lo cambió y lo hizo una nueva criatura. Infunde con su amor temor en su corazón. Y eso es lo que habla en el fondo Primera de Juan. El amor, ¿cierto? En el amor no hay temor. Nuestros temores, a modo de introducción, hermano, voy a referirme a varios acontecimientos sociales, por así decirlo, que están ocurriendo hoy en día. Nuestros temores nos han servido a lo largo de la historia para sobrevivir, ¿cierto? Identificando los peligros, manteniéndonos alerta. El miedo o temor puede ser incluso un sistema de defensa. Pues, ¿quién de ustedes no tiene temor a algo y toma las debidas precauciones? O a un simple insecto de repente, ¿no? Y puede ir a tomar un vaso de agua y al lado hay una araña. Saca el brazo, ¿no? Por temor. Reacción inmediata. El temor entonces nos enseña a sobrevivir, identificar el peligro, mantenernos alerta. Es un sistema de defensa, pero al mismo tiempo, hermano, también puede frenarnos e incluso facilitar que seamos manipulados como integrantes de esta sociedad. Se dice, hermano, que el temor es más temible, o sea, doble temor. El temor es más temible cuando es difuso, disperso,
cuando la amenaza que deberíamos temer, pues es vista, ¿no?, en todas partes, pero en este caso no la vemos, o resulta no está en un lugar concreto. Sabemos que hay peligro, pero no sabemos dónde. Sabemos que hay una amenaza latente, pero no sabemos dónde. Ese es el peor temor que hay. Incluso algunos juegan mucho con eso. Me refiero para infundir temor, ¿no? Ya en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el libro de Génesis capítulo 3, verso 10, vemos la actitud de Adán al decir: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. También más adelante Caín señala en Génesis 4, verso 14, cuando dialogando con el Señor frente a su pecado, le dice: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Está hablando, no lo dice expresamente, pero está señalando el miedo que tiene, o esta marca, ¿no?, esta sentencia. Se manifiesta entonces ahí el temor. Las sociedades, hermanos, más avanzadas, seguras y con mayor información y tecnología se sienten hoy día más vulnerables. Se dice, hermano, que mientras en las sociedades premodernas, o sea, pueden ser nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cierto?, bastaba con tener buenos lazos familiares para, ¿cierto?, proporcionar seguridad en las personas, en los individuos, frente a los miedos o inseguridades. Y hoy sucede algo extraordinariamente paradójico. La inseguridad de este mundo, la inseguridad de esta sociedad hoy día, no tiene nada que ver porque no hay protección. Estamos llenos de protección, llenos de protecciones. Hay escudos sociales por todas partes, sistemas de seguridad social, sanidad pública, medicina, ¿no?, acceso a la educación y otros beneficios sociales como el seguro de desempleo. Si no, el mundo moderno se organiza, ¿cierto?, en una búsqueda desenfrenada de protecciones y seguridades. El mundo está lleno de constante búsqueda de sentirse más seguro. Y busca en todas las áreas brindar seguridad, porque hay temor, hay miedo. Pero esta búsqueda, el buscar desenfrenadamente protección y seguridad, esta propia búsqueda va generando inseguridad, ¿cierto? Los barrotes, los alambres-púas, las alarmas, cerco eléctrico, policías rondando, al final infunde como más miedo en la gente porque sabe que hay inseguridad. Y así es. Hay mucha gente que tiene miedo ver uniformados militares en la calle, ¿no? Se asustan. Yo no le tengo miedo, pero hay mucha gente que tiene miedo, ¿no? Pasar solamente por un militar con un fusil, ¿no? Pasamos por el lado. Hay mucha gente que le tiene pánico a eso. Y genera más miedo, cuando debiera eso, en un contexto quizás distinto, por supuesto, darnos mayor seguridad. ¿Qué mejor que tener un militar afuera armado? ¿O a usted le pasa lo contrario? Las transformaciones a partir de los años 70, o 69, o 68, donde hubo una gran revolución social de Francia, donde, ¿cierto?, se televisó, ¿cierto?, la guerra en Vietnam, ¿cierto? Se veía la guerra, se veían las muertes. Eso trajo una reacción distinta. Para nosotros hoy día es común ver en YouTube
en la televisión, videos de las guerras. Podemos ver la guerra hoy en Israel y Hamás. Multitud de videos, noticias que nos transmiten diariamente. Eso trajo un cambio de ver las cosas y ha debilitado a los estados y la gente se siente más vulnerable, con más miedo, porque ve lo que está pasando miles de kilómetros lejos de él, pero eso le da miedo. Bendito sea Dios. Y a todo esto se añade el desarrollo científico y tecnológico descontrolado, sin olvidar las crisis medioambientales. En definitiva, la modernidad también desempeña una sensación de inseguridad y traspasa el temor. La población intenta tener mayor seguridad, pero vive con más temor. ¿No le ha pasado que tiene un familiar del sur y le ve su casa y usted cuando se va a acostar en la noche le pone llave, cerrojo, candado, doble chapa, doble llave, y le dice, ¿y por qué tanta seguridad? Y después usted lo visita en su casa y duerme. ¿Cómo duermen en el campo? Con los puros perros, con los puros animales. Esa es la seguridad. Es distinto los contextos. La población intenta tener mayor seguridad, pero vive con más temor. Los miedos están, hermano. Tú y yo los tenemos. Tú tienes miedo, yo tengo miedo muchas veces. Y se filtran en nuestras vidas. Los miedos de antes tampoco son los mismos miedos de hoy. Van cambiando con las épocas. Algunos permanecen. Aparecen nuevos miedos con la modernidad y la tecnología. Y así surge el denominado miedo líquido. Bueno, no nos vamos a entrar a hablar de esos conceptos no tenemos tiempo. Es una clase de miedo que no se toca. No puedo decir, me da miedo eso, no. Sencillamente tiene miedo, temor. Bendito sea el Señor. Es una clase de miedo intangible que está fuera del control de las personas. Se desarrolla de manera general y abstracta. Cuanta más inseguridad y temor tienen las personas, más protección y seguridad necesitan. Y el Estado y sus instituciones busca proporcionarlas, pero no logra dar satisfacción con ellas. Y por buscar mayor seguridad encontramos limitación de libertad. Y es muy común decir de la gente que nosotros estamos encerrados en nuestras casas con candados, protecciones, y los delincuentes están libres en las calles. ¿Ha escuchado usted esas declaraciones, no? Pues a mayor seguridad, mayor limitación de libertad. Y junto con ello las noticias que se nos encarga también de propagar en la población el temor y el miedo. Noticias con contenido pesimista, noticias con contenido negativo, para conseguir que la población se sienta amenazada y vulnerable y busque su protección. Esa es una manera de control social de la población, que permanece adormecida y resignada. Los políticos manipulan también el miedo, ya sea de derecha o izquierda. Cuando algunos dicen, no, si usted vota por él, vamos a volver a Venezuela. Y usted dice, no, si usted vota por acá, vamos a parecernos, no sé, a la Alemania nazista. Los extremos, infundiendo miedo de lo que usted vaya a hacer políticamente. Es una manera de control, es una manera de ejercer suficiente presión. ¿Para qué? Para que tengamos que depender de ellos, porque ellos tienen la solución. Y la industria farmacéutica, acá tenemos ropa tendida, crea también suficiente presión, ¿o no? ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica nos habla, cierto, de las enfermedades, que necesitamos tomar medicinas en grandes cantidades, y las empresas de seguros nos fuerzan a que contratemos sus servicios por el temor, por el miedo.
En el fondo, el temor y el miedo se ha transformado en una industria. No solo obtiene beneficios de comercio de armas y de seguridad, sino también el comercio de la salud. Las nuevas tecnologías y herramientas amenazan con sustituir a muchos trabajadores a corto plazo. Los miedos a conflictos internacionales como las guerras se podría surgir en cualquier momento. Ya lo estamos viendo en televisión. No lo quiero asustar, pero se dice por ahí, no lo puedo decir, se suponía que es reservado, pero se lo voy a decir igual. Los bolivianos están entrenando con Hamas. Le pregunto a usted, ¿para qué un boliviano quiere capacitarse con Hamas? ¿Será para hacernos cariño? Quieren puro atacarnos. Eso está allí. El islamismo, el grupo Hamas, capacitando en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, guerrillas. En fin. ¿Y para qué? Para que en cualquier momento pueda surgir esta inseguridad. Los virus, las enfermedades nos acompañan desde siempre. Siempre han habido plagas, siempre han habido enfermedades. Pero todo hoy en día adquiere mayor relevancia, mayor fuerza a raíz de la tecnología, del internet, de lo que hoy día nosotros contemplamos. Otros grandes problemas que causan miedo a nivel mundial son el cambio climático, las crisis económicas y el terrorismo. Nosotros como que a veces miramos de lejos estas cosas porque estamos en Chile. Hay una cordillera majestuosa que nos separa de este mundo y pareciera que no nos tocara nada de lo que acontece en el mundo. Pero a veces nos salpica y sacude también esto acerca de esta crisis. La sociedad moderna tiene muchos temores, temor a perder el trabajo. Eso es lo que veníamos conversando con mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué hay miedo? Porque un puesto de trabajo es la principal herramienta para poder lograr objetivos. Sin trabajo no hay dinero. Desarrollo personal, integridad social. Temor a perder la salud, las pandemias y la muerte. Cada sociedad y cada individuo tiene sus propios temores, pero existen miedos universales y fuimos nosotros testigos en el 2020 y 2021 acerca del COVID. Todos había cierto temor, algunos más, algunos menos, pero era un temor universal. ¿Por qué? Porque nos aproximamos a la muerte. Otro temor, otro miedo. Estuvimos cerca de la muerte. La idea de enfermar o morir no es cómoda para el ser humano. Pero cuando una persona se obsesiona con este miedo a morir, la tanatofobia, puede provocar malestar físico. Se enferma, se termina enfermando y pierde su salud con este temor. La mayor parte de la población vive en este temor. Hay temor, hermano, por el futuro de las pensiones, ¿cierto? En nuestro país, la mayor parte de las personas es pesimista respecto a su programa o fondo de pensiones o seguro social. ¿Por qué? Porque no hay fondo. Se gastaron todos los fondos en pandemia. Todos los dineros se fueron. ¿Cómo jubilarás? Es la incertidumbre, ¿no? ¿Con qué dinero jubilarás? Muchos trabajadores no confían en cobrar su pensión desde que jubilen en su fallecimiento. Ya muchos se han organizado a que tendrán que trabajar hasta que sus fuerzas no les acompañen. Hay temor también a los inmigrantes y al Islam. Uno de los importantes temores de la sociedad actual es el miedo al otro. Este tipo de miedo se acentuó en la cantidad de inmigrantes que llegan a nuestro país y producen sentimientos de rechazo hacia ellos. La población en general se pone casi siempre a la defensiva frente a ellos porque piensan diferente a nosotros, viven diferente, actúan de manera diferente. Y eso hace sentir inseguro a muchos chilenos. Y ayudados también por algunos políticos que exacerban estas cosas.
El temor también está causado por la tecnología y ataque informático. La inteligencia artificial ha supuesto una ayuda importantísima para el desarrollo de multitud de facetas del ser humano, pero también ha traído ciertos temores. Ha sido una causa de crecimiento económico, pero también una amenaza al trabajo de las personas. Acá tenemos a mi hermano ingeniero acá, nuestro hermano Engelbert, a punto de ser reemplazado por una máquina, pero gracias a Dios que está confiando en el Señor. La población tiene miedo de ser sustituida por máquinas. Muchos habitantes de poblaciones urbanas viven temerosos de los avances tecnológicos. Y todo eso produce ansiedad e inseguridad. Por causa de las máquinas, por causa de los robots, cualquiera puede perder su trabajo. Ya se dice que no habrán cajeros en las carreteras, sino que serán automáticos. En fin. Por este motivo hay un temor generalizado y a que las nuevas generaciones tengan una situación peor. A todo esto se suma un miedo, un temor, que yo al ver a mi hijo o al ver a mi hija pequeña que está creciendo, me digo, ¿qué futuro le espera? ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Servicios que antes necesitaban de mano de obra, hoy día se gestionan simplemente con una tecla, con un computador. Temor al terrorismo. Uno de los grandes miedos a nivel mundial es el terrorismo. De vez en cuando hay una gran alarma porque aparecen noticias de un nuevo ataque terrorista. Siempre serán recordados en España, la ETA, el 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿cierto? Por un enorme impacto que produjo emocionalmente en la población y en todo el mundo. Y por supuesto acá en nuestro propio país, en el sur de Chile. Nosotros estamos lejos de eso, pero viaje usted a Temuco, a la macrozona sur. Es distinto el ambiente que se percibe. La propaganda del miedo es un miedo muy importante para que terroristas logren efectos mucho más importantes que el propio acto terrorista en sí. En cualquier momento y en cualquier lugar puede cometerse un acto terrorista. Y esa es la sensación de que cualquiera puede ser víctima. Produce angustia y produce miedo. Esto lo obtiene sobre todo porque se le domina globalización del miedo. Temor al cambio climático. Voy a tratar de ir avanzando rápido. Se considera en el mundo como uno de los mayores problemas a los que tienen que enfrentar. Hoy día los psicólogos hablan de ecoansiedad. ¿Qué es eso, hermano? Ecoansiedad. Ansioso por el desorden ecológico que hay. Así dicen los psicólogos. Mucha gente se está enfermando porque se ven el desorden ecológico. Lluvias extremas, calor extremo, sequía extrema. Nuestro país no era así. Nuestro país antiguamente tenía las estaciones del año muy marcadas. Hoy día no. ¿Cuándo fue que llovió? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? El jueves. Y después hizo calor, ¿cierto? Y después volvió a llover y se nubló. Y nos poníamos y nos sacábamos la ropa. Bendito sea el Señor. Pero el temor de Dios es distinto. El temor del Señor, hermano, es muy distinto. Este mundo, esta sociedad vive así porque no está el amor de Dios en sus vidas. No está el amor de Dios en sus corazones. Nosotros vemos ahora, y lo que a mí y a usted le tememos no es a estas cosas. Al que realmente debemos de temer es a nuestro Señor. Su temor principalmente lo podemos ver en Deuteronomio, por ejemplo. Voy a decir algunos versículos porque esto es muy, muy extenso. El capítulo 6, verso 1 y 2, ¿cierto? Cuando el Señor llama a que cumplan sus mandamientos, sus palabras, y que haya temor en ellos. En los libros históricos, también en Primera de Samuel, capítulo 12, verso 14, en los libros de los profetas, en Isaías,
En Jeremías y Malaquías se repite constantemente la frase del temor de Dios y es notoria en los libros sapiensales, no Proverbios, Eclesiastés, en la salvación histórica de Israel. En fin, la Biblia en realidad nos enseña, nos habla del temor al Señor, que es un criterio frecuente e importante, sobre todo en los libros de Proverbios y Eclesiastés, y en el libro de Job también. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 14, Dios se hace temer, dice, a partir de la creación. En el capítulo 8, verso 12 al 13 del mismo libro de Eclesiastés, dice: quienes temen a Dios se contraponen a los malvados. En el capítulo 12, verso 13 dice que un ser humano es tal si teme a Dios y obedece sus mandatos. Por su parte, en el libro de Proverbios también usa el verbo temer. En el capítulo 3, verso 7, se pide al lector: teme al Señor y apártate del mal. En el capítulo 14 del mismo libro de Proverbios, verso 2, dice: quien anda en rectitud, teme al Señor. ¿Y qué decir del popular texto del capítulo 31, verso 30, el cual dice que la mujer que teme a Dios, esta será alabada? Ahí están constantemente enseñándonos un temor distinto. Proverbios mismo nos dice que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor es el camino de la vida. Quien tiene el temor del Señor rechaza el mal. El temor del Señor prolonga la vida. El temor del Señor es mejor que el oro. El libro de los Salmos también aparece 73 veces la palabra y la expresión temor de Dios. Unas 8 veces el libro de Job. Y en fin, y unas 9 ocasiones también respecto a este tema. La Biblia nos habla justamente de temer, pero no a lo que el mundo hoy le tiene miedo. No a temor al perder el trabajo, no un temor a ataques terroristas, no un temor a pandemias o enfermedades, no un temor a la muerte, sino nos exhorta y nos enseña a temer al único que debe ser temido, que es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia nos dice que Abraham tuvo miedo en Gerar cuando él con su mujer Sara se encuentra en las inmediaciones de los egipcios. Entonces Abraham decide presentar a Sara como su hermana. Él tiene miedo porque según él no hay temor de Dios en esta tierra, dice en Génesis 20, verso 11. Más tarde su hijo, en tiempo de hambruna en la región, Isaac se quedó con su esposa y familia en Gerar. Y cuando le preguntaron si Rebeca era su esposa, él la presenta como su hermana. Isaac tiene miedo de morir, según Génesis 26, 7. Ya en el libro de Éxodo, de acuerdo con el relato, el rey egipcio había mandado a las parteras a fijarse si el recién nacido era niño o niña, Éxodo 1:16. Y a los varones debían de matar y dejar vivas a las niñas. Pero las parteras, Sifra y Fuá, porque temían a Dios, no acataron la orden del rey de Egipto y dejaron vivir también a los niños. Bendito sea el Señor. Y ya en el libro de Deuteronomio, Moisés exhorta al pueblo a ser fiel a la ley. Recuerda la manifestación de Dios en Horeb, cuando el pueblo escuchó las palabras del Señor y se comprometió a temer a Dios todos los días de su vida. Los profetas luego también alzaron la voz respecto al temor. David, y en la época de los reyes también, David tuvo miedo en 1 de Samuel capítulo 21, 13 y huyó de la presencia del rey Saúl, quien buscaba matarlo. David buscó refugio, según el texto, con el rey filisteo Aquis en el poblado de Gad. Pero David tuvo miedo cuando se dio cuenta de la información que el rey Aquis tenía sobre él. El segundo libro de Samuel también nos enseña y trae un texto
una oración del rey Salomón, donde hace oración de su reinado y la vida del pueblo. En la oración se describen las buenas acciones de un rey y de los suyos para ser temidos o respetados el resto de los días. Algunas personas infunden miedo a otras, como Goliat, a Saúl y a los israelitas, cuando intervienen de manera extraordinaria. Bendito sea Dios. Dios, incluso también hay textos de la Biblia que nos dice que infunde temor y miedo. Y Él se transforma incluso para muchos en una amenaza, dice Isaías 8, versos 2 y 13, porque realiza actos terribles. Joel capítulo 2, verso 11, aparece el aterrador día del Señor, un día capaz de infundir miedo y temor y angustia. Y en el griego del Nuevo Testamento las referencias asoman así, como el verbo fomai, ¿cierto? A temer, aparece 95 veces, o phobos, o feos, temor, respeto, angustia, 47 veces. Cuando en el Evangelio de Mateo Jesús elige a los 12 y los envía, el maestro procede a darles unas instrucciones. En Mateo 10, 26, 33 les invita a no tener miedo, ni a las persecuciones, ni a quienes los acusen, ni a quienes matan el cuerpo, pero no son dueños del aliento vital de los seres humanos. Se debe temer a perder el sentido de la vida. En Jesús el temor se centra en ese aspecto. En Lucas, después de acoger a Zaqueo, Jesús narra la parábola del hombre noble que reparte dinero entre sus servidores. Quien recibió la menor cantidad según su capacidad no hizo negocio con ese dinero. Al contrario, dice la Biblia, lo guardó. ¿Por qué? Porque lo tuvo retenido, porque tuvo miedo. Dice la expresión: tuve miedo de ti porque eres hombre exigente. Lucas capítulo 19, verso 21. Y este temor nos enseña, ¿cierto?, a que nos incapacita para ejercer un buen discipulado en el reino de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 1 a 41, cuando se narra la curación de un ciego de nacimiento, en la discusión con las autoridades judías, los padres que interrogan, ¿cierto?, a la familia, el autor comenta y dice que los padres de quien había estado ciego respondían a los fariseos con miedo, ¿cierto?, pues ellos habían resuelto expulsar de la sinagoga a quienes reconocían a Jesús como Mesías. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, después del evento de Pablo en Damasco, cuando se convierte, ¿cierto?, al Señor, los cristianos poco creen en el cambio operado en Pablo. Incluso cuando Pablo llega a Jerusalén, según el relato, Bernabé debe presentar a Pablo delante de los hermanos, de los apóstoles, porque los cristianos tenían miedo de unirse a Pablo, pues no creían que fuera en verdad un discípulo. Hechos capítulo 9, verso 26 dice eso. Luego la carta de los cristianos de Galacia, de acuerdo a la descripción, Pablo, el apóstol de los gentiles, confrontó con fuerza a Pedro. Pues Pedro en Antioquía comía con los cristianos de origen pagano, pero cuando de Jerusalén llegaron los judíos con Santiago, Pedro se apartó y se distanció de los paganos. ¿Por qué? Por miedo a los partidarios de la circuncisión. Gálatas 2, verso 12. Pablo no podía aceptar esta aceptación de persona. Invitó a Pedro a ubicarse en el lugar adecuado y dejó testimonio escrito de eso. Que Dios nos bendiga, hermano. Y en el texto que nos ocupa hoy, esta tarde, Juan señala: no hay temor, phobos, en el amor, ágape, pues el amor completo echa fuera el temor, porque el temor implica un castigo, hermano. Quien tiene miedo no ha sido completo en el amor. Acá se utiliza la palabra perfecto, pero la mejor traducción es que no ha sido completo en el amor. No ha llegado el amor en él, no está completamente el amor de Dios en él. Por eso que tiene miedo, porque tiene temor a ser condenado. Tiene temor a que caiga juicio sobre él. Bendito sea el Señor. Ante todo, los seres humanos siempre aparecen llenos de miedo por causas diversas. Esclavitud, guerra, muerte, pérdida, desastre natural, en fin. Miedo a las personas.
Todo ese temor también nos muestra la Biblia. Es un miedo, es una perturbación angustiosa, es un ánimo de riesgo dañino que cruza las mentes y los corazones. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga a nosotros, hermanos. Vamos a avanzar un poquito. Que Dios sea muy glorificado en nosotros. Y así lo vemos y abordamos en muchas partes de la Biblia, que el Señor, ¿no?, registra este temor. ¿Qué podemos decir, hermano amado? El temor de Dios es un concepto completo que ocupa un lugar importante. Si un cristiano tiene temor de todas estas cosas que he mencionado y otras más, es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en su vida. ¿Cómo está el amor de Dios en tu vida, hermano? ¿Ha sido completado? ¿Ha sido perfeccionado? ¿Hay temor en tu corazón por el futuro, por las tragedias, por lo que viene? ¿Tienes miedo? La exégesis de esta frase que hemos hecho de perfecto amor de Dios vendría a ser que el cristiano debiera tener un amor completo en su corazón. Y esto nos hace reflexionar sobre la existencia de un amor que no es perfecto. Y hay un montón de cristianos con un amor que no es un amor perfecto. Es una simpatía al Evangelio. Es una obligación por la cual sirves a Dios. Es un sentido de responsabilidad porque vienes a la iglesia. Es un compromiso entre hermanos. Pero no estamos acá por amor, o porque el amor de Dios fue depositado en nosotros. Es por eso que todavía en ti hay temores. El perfecto amor surge de Dios. Cuando éste permanece en nosotros, entonces puede haber verdadero amor, si Dios permanece en nosotros. El temor no puede coexistir con el amor, porque Dios, dice este escrito que hemos leído, al permanecer en nosotros, nos libra del temor. El temor es producto del castigo que tú y yo nos merecemos, que es obvio que los merecemos. Pero ¿qué pasa con este castigo? ¿Por qué aún lo percibes? ¿Por qué aún tienes miedo? ¿Por qué aún tienes este terror? Porque todavía no has hecho tuyo el amor de Dios, como está escrito en Isaías capítulo 53, verso 5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, Jesucristo. Si hoy día quieres paz, no la conseguirás por tus fuerzas, la conseguirás teniendo a Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos nosotros curados. El amor encarnado en Jesús echa fuera el temor. Bendito sea el Señor. El que teme, como dice el texto que hemos leído primero de Juan, es porque espera el castigo. Es decir, el amor de Dios no ha obrado en su vida. Poseer el amor de Dios produce confianza para enfrentar incluso el juicio. Bendito sea el Señor. ¿Pero qué está diciendo el juicio de Dios? Pero si está el amor de Dios en ti, ¿qué has de temer de enfrentar el día de mañana el juicio? Es que yo soy pecador. Sí. Y hasta cuando tengas el último hálito de vida en tu corazón, seguirás pecando. Pero gloria a Dios, porque confiamos en el amor de Dios, que nos pondrá y nos tendrá en pie en ese juicio venidero. Será el amor de Dios el que sostenga tus piernas. Será el amor de Dios el que testifique de tu justicia.
No serán tus acciones, no serán tus esfuerzos, no serán las muchas oraciones, no serán todo lo que trabajaste en la iglesia. Será el amor de Dios que te pondrá de pie delante del Creador. Bendito sea el Señor. Poseer el amor de Dios produce confianza para enfrentar el juicio. Porque como Él, Jesús, es, así somos nosotros también, aceptables a Dios. Porque Dios nos acepta. Porque Dios nos ha hecho hijos suyos, no por el mérito nuestro, por amor. Bendito sea el Señor. ¿Por qué te perdona? ¿Por qué te da una y otra vez oportunidades? No porque eres un buen proyecto, una buena persona. Lo hace por amor. Porque aún no ha caído lo que debiera caer sobre tu vida, desgracia, enfermedades o situaciones que debieran ya tenernos bajo tierra. Es por el amor de Dios. Porque el Dios te sacó de la muerte. Cuando los diagnósticos médicos te decían 2 o 3 días de vida, fue por el amor de Dios. Porque en una familia donde no había ningún cristiano, eres el único cristiano. Bendito sea el Señor. No fue porque tu brillo encandiló a Dios. Fue por amor. Porque Él nos hace iglesia esta mañana. No es por los buenos proyectos que tengamos con la iglesia. Es por amor. Simplemente amor. Que Dios nos bendiga. El temor bíblico del Señor no se debe interpretar como algo opuesto a la confianza ante su presencia. Dios no quiere hijos asustados. Dios no quiere hijos espantados o aterrorizados. Quiere personas traspasadas por su amor, la compasión y bondad. Bendito sea el Señor. La comprensión cristiana del temor de Dios nos llega de la palabra del Señor directamente. Y este verso es claro y nos dice, ¿no?, que el Señor echa fuera, el amor de Dios echa fuera todo temor. El creyente vive en libertad. Y esta libertad viene por tener una relación de amor con Dios. La primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 1, verso 17 dice: si llaman a Dios Padre, vivan en esta tierra en el temor de Dios. Y Romanos 8:15 dice: ustedes no tienen espíritu de esclavos para temer de nuevo, ustedes tienen espíritu de hijos. Por lo tanto, en medio de una relación filial, la confianza y ternura, hermano, representa nuestra mayor fortaleza desde Jesús y los evangelios. El abrazo del fraterno de nuestro Padre Dios es lo que nos infunde aliento. El abrazo y el amor bendito de nuestro Dios es lo que llena nuestros pulmones y nos alienta a seguir adelante, aun cuando hemos tropezado una y otra vez, aun cuando hemos desprestigiado su nombre, su evangelio y su iglesia. Ahí está el amor de Dios, ahí está la gracia del Señor, su misericordia derramada una y otra vez en favor de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. En los Hechos de los Apóstoles aparece esta cita respecto a la iglesia. Era edificada la iglesia y avanzaba en el temor del Señor. ¿Gracias a qué? A la gracia y el consuelo del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 9, verso 31. Ya aquí hay una visión positiva y favorable respecto al temor de Dios, pues se erige como un criterio de evangelización, de predicación. De hecho, Jesús en el Evangelio de Mateo invita a temer solo a quien debemos y podemos temer, que es Dios. En el amor no hay lugar para el temor. Dios es amor. Nos ama en Jesús y nos lanza a amar a los demás. No tiene miedo de nosotros. Nos ama primero. Nos reta a no sentir ni miedo ni temor ante Él ni ante nadie. El amor tierno es el fundamento de esta relación con el Abba, Padre, ¿no? Con el Padre revelado por Jesús para la humanidad.
En este entorno, y para ya ir finalizando, el temor de Dios implica, ¿cierto? Dios, Padre, no tiene, la mejor noticia es esta, hermano. Dios, Padre, no tiene cuentas por cobrar. Tuyas, tus cuentas, tus deudas, tus flaquezas, tus errores, tus pecados, no están a la espera del cobro de Dios. Dios no te va a esperar al final de tu vida con un listado de todas tus fechorías que has hecho. Su palabra claramente nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 14, y quedó claro en su Hijo. Y por eso no debemos tener miedo cuando nos dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, la quitó en medio y la clavó en la cruz. Todo lo que tú debías, todo lo que estabas en deuda con Dios, Jesucristo lo crucificó allí en la cruz. ¿Qué has de temer? Eres libre. Libre. Esta mañana eres libre, hermano. Gózate en tu perdonador. Gózate en tu Dios. Alégrate en su perdón. Regocíjate en la cruz de Jesús, que pagó todas tus deudas, todas tus iniquidades. Eres libre para amarle. Bendito sea el Señor. Eres libre para abrazarle. ¿Alguien podrá impedir que abraces al Señor esta mañana? ¿Alguien de este lugar podrá impedir que vengas a Él a rendirte, a entregar tu vida? ¿Alguno de nosotros podrá señalarte con el dedo, podrá apuntar tu pecado, tu negligencia, tus errores, tus irresponsabilidades? Si entregas y confías en el Señor esta mañana, tu vida, ¿cierto?, tus pecados, toda tu maldad ha sido perdonada. ¿Quieres orar al Señor? Pongámonos en pie para orar al Señor. Bendito sea el Señor. Dios no tiene cuentas que cobrarte, pero tú puedes confesársela esta mañana. Si tú sientes en tu corazón deuda para con Dios, abogado tienes en esta mañana a Jesucristo nuestro Señor. Aun cuando Él ya pagó tu deuda, si quieres esta mañana, confiesa al Señor tu pecado, tu maldad, tu torpeza, tu irresponsabilidad, y Él te hace libre en esta mañana. Bendito sea el Señor. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por este privilegio que nos das de poder estar aquí presente. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Este mundo está lleno de temores. Y he mencionado un montón de temores y aún quedan muchos más. Pues es claro que tú no estás en ellos. Pues es claro que la obra de Cristo no está en este mundo. Pero tu iglesia, los creyentes en Cristo Jesús, conforme a 1 de Juan, este capítulo 4, verso 18, en el amor no hay temor, pues no hay deuda nuestra. Señor, ¿hay algún deudor esta mañana? ¿Hay algún pecador esta mañana en medio de la congregación? ¿Hay algún falto esta mañana? Abogado tienes para con Dios, a Jesucristo nuestro Señor. En esta mañana, eterno Dios, como iglesia, no presumimos ser los mejores. Bendito Dios. En esta mañana, Señor, como iglesia, no presumimos tener aptitudes o ser aptos ante ti. Al contrario, venimos con dolor, con pesar,
en nuestras vidas, porque, Señor, hemos fallado, hemos pecado, hemos errado, pero tenemos una confianza inmensa y una alegría en nuestro corazón, pues tú diste tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Tenga usted una mañana, Señor, un momento de oración, hermano amado, antes de pasar acá a la Santa Cena. Y en el nombre de Jesús, invoque su santo nombre en esta mañana para sentar y venir a la cena del Señor. Bendito sea el Señor. Puede seguir clamando, puede seguir orando, puede seguir invocando al Señor. Que la gracia del Señor le bendiga. Amén.